Es imposible establecer un estilo de negociación europeo debido a la diversidad cultural que hay en esta región. Quizás esto cambie con el tiempo debido al fenómeno de la unión económica y social entre los países europeos. Las características de los negociadores europeos que a continuación se establecerán son generales, es decir, pueden variar en algunos países. Son puntuales y responsables. Si se acuerda una cita, no hay necesidad de confirmación. Se les suele dar un trato caballeroso a las mujeres. Los detalles son importantes, como por ejemplo saludarlas primero, cederles el paso, estar atento a sus necesidades. En cuanto a la comunicación no verbal, pueden ser mucho o poco gestuales. De cara a los extranjeros, el comportamiento gestual y ocular es muy parecido. Hay menos contacto físico. Los besos o el cogerse de la mano entre varones es un tabú. La mirada directa e intensa es una señal de honestidad y franqueza. Ser directo. Se debe explicar el motivo de la visita, los objetivos, quién es quién de una manera breve pero precisa. En entornos profesionales y de negocios se valora la contención. Las demostraciones de carácter y emoción exageradas no son bien recibidas. Asimismo, un exceso de retórica y de lenguaje florido puede resultar contraproducente. La relación profesional es fría, no se consideran aspectos personales como el origen, la familia, entre otros. Siempre se exige formalidad. Aunque está cambiando, el estilo tradicional de dirección es autoritario, burocrático y mentalizado. Las organizaciones tradicionales están construidas sobre el concepto de jerarquía personal. Los organigramas suelen ser pirámides y la comunicación es vertical y descendente. Debido a la diversidad de idiomas existentes, se debe acordar con anticipación cuál será el oficial. Si las dos partes no dominan un mismo idioma, se suele recurrir al idioma inglés. En algunos casos, por cuestiones de soberanía u orgullo, el europeo prefiere hablar en su lengua natal, por lo cual es necesario un traductor. Realmente sí, esos acuerdos suponen respeto a los derechos humanos, respeto al medio ambiente y evolución social y colectiva del pueblo que se va a beneficiar. Eso requiere mucha evaluación, requiere mucho informe previo, requiere mucho contacto con la sociedad civil y requiere lograr el mayor consenso posible, no con los gobiernos, no solo con los políticos, sino también con los pueblos afectados. Es un acuerdo que traerá oportunidades para Europa y para Centroamérica. Y yo creo que es una oportunidad no solo para las empresas europeas del sector servicios, del sector automoción, del sector eólico, también es un acuerdo que traerá oportunidades para Centroamérica. Oportunidades desde el punto de vista de la integración regional. Va a ser un incentivo para promover la integración regional. Va a ser un incentivo para la cohesión social de Centroamérica, aspecto fundamental en el desarrollo económico de esta región. Los sectores europeos más conservadores esgrimen la incorporación de cláusulas de derechos humanos y cláusulas democráticas. El fomento de la integración regional está íntimamente ligada al concepto de comercio como un generador de crecimiento y medio para luchar contra la pobreza. Por esto, requiere de un ambiente favorable a los negocios y a la inversión europea. Bueno, yo creo que la cláusula democrática es un elemento esencial que fundamenta todo el acuerdo. Es un acuerdo de asociación que comporta un diálogo político, que comporta una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y un aspecto fundamental como es la cooperación. Es importante subrayar que estos acuerdos son acuerdos, digamos, entre partes iguales, aunque efectivamente haya asimetrías como consecuencia del tamaño de la Unión Europea. Pero estos acuerdos y todos sus artículos, incluida la cláusula democrática, se tienen que aplicar de forma bilateral o recíproca y pueden ser exigidas desde luego por ambas partes. De la misma manera que en América Central muchos países tienen ratificados convenios de la OIT y luego no se cumplen, pues de la misma manera, si el acuerdo no tiene medidas firmes de control y de penalización, no se van a poder llevar a la práctica la eficacia de esos mecanismos que el acuerdo ha establecido. Si su interés es negociar con la Unión Europea, debe tener en cuenta su rigurosidad.
y que los criterios de selección son excelsos. Para este fin, se debe tener en cuenta la capacidad financiera, económica, técnica y profesional con la que cuenta para ejecutar el contrato. Tendrá que demostrar su solidez financiera, por ejemplo, presentando una declaración del volumen de negocios global o de la liquidez de su empresa. Su capacidad técnica puede verificarse, por ejemplo, sobre la base de los proyectos o estudios previos realizados en el ámbito en cuestión. Los licitadores tienen derecho a presentar una oferta en cualquier lengua oficial de la Unión Europea. A veces se solicitará además que se presente la oferta en la lengua concreta. Por ejemplo, en las licitaciones de alta tecnología, donde se utiliza una lengua predominante en todo el mundo, o cuando la ejecución del contrato depende del conocimiento de una lengua determinada. Al ejecutar el contrato, está obligado a trabajar sobre la lengua exigida por la Comisión. Los criterios para evaluar su capacidad financiera pueden hacer referencia al volumen de negocios, liquidez o credibilidad, y pueden necesitar ser documentados, por ejemplo, con un balance o extracto bancario o póliza de seguros. Su capacidad profesional puede medirse, por ejemplo, pidiéndole que detalle su experiencia en proyectos similares, la composición de su equipo o pidiendo la hoja de vida de su personal. Dependiendo de los requisitos de la licitación, pueden consistir en un único precio global o en un desglose. Los precios, por regla general, deben expresarse en euros, sin IVA o indicando el IVA por separado. Si una vez firmado el contrato, no puede respetar el calendario prometido en su oferta, tendrá que abandonar una indemnización por cada día de retraso.